Sí. Somos muy alegres. Cuando... Gracias, Katy. Bendiciones para todas y todos. Gracias, bienvenidos. Hoy vamos a hacer cortito el recordemos del día de ayer, del día lunes. Día lunes comenzamos con la hermenéutica, la ciencia de la interpretación de los textos, con Rocío Heredia. Ella nos dio un acercamiento a la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos, porque esa ciencia también se aplica a cualquier otro texto que no sea la Biblia, con el eje transversal de la justicia y la fraternidad del Papa Francisco, la encíclica del Papa Francisco. Rapidito, el día martes con Katy Esteves vimos un recorrido por toda la historia de la salvación, destacando personajes nuevos que no habíamos visto hasta ahora, como Agar, como Gedeón, etc. Y siempre con el eje transversal de la encíclica Fratelli Tutti, al igual que el lunes. Saltamos, el que quiera ver y escuchar las grabaciones lo tiene en su celular. Caso contrario, me lo pide y con un solo toque se lo envío. Adelante entonces con el día de hoy. Katy, por favor, yo solo les presento el tema. El tema es un proyecto liberador, utopías para una nueva sociedad, desde la carta encíclica Fratelli Tutti y, como es curso bíblico, pues tocando el libro del Éxodo. Con el libro del Éxodo, el profe nos iluminará este desafío de construir la fraternidad, de reconstruir las utopías. Katy, por favor. Vamos entonces a dar la bienvenida a Danilo, a nuestro querido amigo, hermano, miembro del equipo, ya por más de 20 años, nos acompaña. Es estudiado en Roma, como les había dicho a los que recién estábamos a las 8:40 conectados. Es una persona muy alegre, es de mi tierra, Ambato, casado, padre de familia y sobre todo enamorado y apasionado de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a transmitir con su amor, con su dulzura. Así que, Danilo, estamos en sus manos y pues todos listos para aprender. Recuerden que nos había solicitado una hoja y un marcador. Así que, pues estamos en tus manos, Danilo. Gracias, Padre Lauren, gracias, Katy, y un saludo muy cordial a todos y cada uno de los presentes a través de esta modalidad virtual sincrónica. Un saludo en la distancia desde los diversos países, desde los diversos lugares de aquí también de nuestro Ecuador, y a la vez una cordial bienvenida. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y de poder hacer este camino también del éxodo cotidiano que tenemos todos y cada uno de nosotros. Me disculpan que esté así todo formal, estoy en mi oficina de trabajo, y cuando venimos al trabajo nos toca venir así todo disfrazados de señores, así que disculparán la formalidad, no es por ninguna cuestión de orgullo y que me vean así todo muy... No, nada de esas cosas, ¿sí? Simplemente por esta cuestión del trabajo. Como digo, estoy acá en la universidad, mi función aquí es como asistente en el departamento de pastoral en la Universidad Católica aquí en la sede de Ambato. Entonces, me disculpan si es que alguien se siente un poco incómodo por verme así de eterno, ¿sí? Bien,
Hoy vamos a trabajar un poquito sobre la cuestión del Éxodo. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, me dicen si es que se ve la pantalla. Perfecto. Muy bien, le despliego toda la pantalla. Ya. Bien, el temita que vamos a trabajar, vamos a ir tratando nosotros hoy día es la fraternidad en el Éxodo. Vamos a entrar un poquito en este camino del Éxodo. Para muchos tal vez ya lo han visto, otros no. Pues bueno, no queda mal volver o comprender un poquito. Espero ser instrumento de Papá Dios para las diversas expresiones que vamos a ir colocando hoy día. Yo propongo para este día un acercamiento al Éxodo desde lo cotidiano de las personas en sus diferentes experiencias relacionales. Hablar del Éxodo no lo podemos hacer en unas pocas horas. Se necesita mucho tiempo de estudio porque es una experiencia de un pueblo y es la experiencia de cada uno de nosotros. Por eso no quiero simplemente hoy leer el libro del Éxodo, algunas partecitas del Éxodo como un acontecimiento fundante, teniendo en cuenta la palabrita fundante como aquel acontecimiento, aquella experiencia. Para nosotros en América Latina no la tenemos. Esta experiencia que da origen y que es el anclaje, a la vez la raíz, es a la vez el modelo de actuar de un pueblo hasta hoy día. Sí, sigue siendo para el pueblo de Israel algo muy importante esta experiencia del Éxodo. Nosotros, como cristianos, también tenemos la experiencia de la Pascua, que es parte del Éxodo. Tenemos esta experiencia de la Pascua, estamos en tiempo de Cuaresma, nos acercamos a la Pascua y es también parte de nuestra vivencia. Pero para muchos, la experiencia de la Pascua no la digerimos profundamente. Por eso es que todavía para nosotros, a pesar de ser creyentes, cristianos, no es un hecho fundante la Pascua, ¿sí? Debería ser un hecho que marca la vida, y no solamente la vida como una costumbre, como una fiesta, sino como un actuar, como una espiritualidad, un comportamiento. Bueno, regresemos. Quiero entonces no solamente acercarnos a mirar el Éxodo como una propuesta fundante del pueblo de Israel. Tampoco quiero mirar al Éxodo como un simple punto histórico muy fuerte dentro de la historia de Israel. A mí me interesaría acercarnos a esta lectura del libro del Éxodo con nuestro modo de vivir, cada uno. Sí, cada uno de nosotros. Venir hacia nuestra vida, hacia nuestro hoy, ¿sí? Y tener presente nuestros sueños, nuestros grandes desafíos. Y aquí les invito a un pequeño trabajito. Desde mi orilla, escuchaba al padre que han tenido una pequeña... han visto algo sobre hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica nos va a presentar dos orillas para acercarnos a la lectura del texto bíblico. La orilla del hoy, yo, mi orilla, y la otra orilla, el texto. Es necesario tirar un puente, hacer un puente. Y es lo que vamos a tratar de hacer también hoy. Y vamos primero a conocer nuestra orilla. Yo les invito en un momento de silencio, voy a ver si podemos poner un poquito de música de fondo. Quisiera que cada uno de ustedes responda a estas dos preguntas. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis grandes desafíos? Una cosa es el sueño, mi utopía, ¿qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y los grandes desafíos, aquello que me impide encontrar esos sueños, aquello que no me deja, que es para mí un lastre, que es como un ancla que me detiene. Entonces, para eso, la hojita que hemos pedido, la hojita vamos a dividirla en dos partes, está de modo horizontal, la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? En dos partecitas. En la una partecita vamos a escribir
una sola palabra donde está expresado sus sueños. Sí, donde está expresado sus sueños. Y en la otra parte, asimismo, una sola palabra donde está expresado su desafío. ¿Sí? Su desafío va a indicarlo en una sola palabra y su sueño también en una sola palabra. ¿Sí? Nada más, no vamos a escribir ahí todo un testamento, ¿no? Ya tenemos suficiente con el gran libro de la Biblia. Bien, entonces les invito, voy a tratar de ver si podemos poner un poquito de música. ¿Me avisan si se escucha la música? ¿Se escucha la música? Sí. Bien, entonces empezamos. Vamos a vamos a dejar unos 5 minutitos de silencio, por favor. Tratemos de hacer silencio, acomodémonos y respondamos a estas preguntas. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis desafíos? Si ya terminó de escribir, quédelo mirando las hojitas. Piénselo en verdad, ¿ese es su sueño? ¿Ese es su desafío?
vamos terminando. Voy a dejar de compartir la pantalla. Quisiera que hagamos un momento de compartir nuestros sueños, nuestros grandes desafíos. Les invito a que las personas que podamos levantemos nuestra hojita más o menos a la parte de la cámara para que podamos ver cuáles son nuestros sueños. Por ejemplo, aquí está mi sueño. Espero que se vea bien. No se parece que sale al revés. No, está muy bien. Ya, entonces es mi sueño. Quisiera que todos pongan en sus, ¿cómo es? Pongan para poderles ver cuáles son los sueños que tienen las personas, ¿sí? Así una forma rápida. Bien, nos dicen servir a Dios, unión, paz. Nos dicen también por ahí desafío, sueño, no le veo, la vida, o sobre la vida. Nos dicen la santidad de la pareja, un mundo más humano, conocer la vida eterna. Bien, no podemos ver de algunos, si nos acercan un poquito más a la pantalla. Gracias, amor sincero. Por acá tenemos igualdad, déjenme mover un poquito las pantallas, unidad, sí, también libertad, el estudio de los hijos, también tenemos algo de alegría. Por acá, en esta pantalla no están activadas las cámaras, seguramente tienen dificultad en internet, en esta otra parte tampoco. Bien, yo creo que cada uno de ustedes tiene un sueño, lo han expresado su sueño, desean conquistar su sueño. Creo que cada uno tiene el interés por hacer realidad su sueño. Es como la gran utopía, yo quiero esto. Y claro, ese sueño a veces no es posible. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es aquello que impide que ese sueño se haga realidad? Vamos a tratar de enseñar cuáles son las cosas que impiden que su sueño se haga realidad, es decir, cuáles son sus desafíos con los que usted tiene que enfrentarse. A ver si nos pueden enseñar por ahí. Veamos. Los años, el tiempo, la edad, ¿sí? El miedo. Si nos sube un poquito, Susana, que me está tapando el nombre suyo, gracias, la humanidad y yo, vencer mi carácter. Por acá nos dice la salud. No sé, Fanny Toasa, si me puede enseñar un poquito, no lo veo bien. Gracias, Imper. ¿Qué dice Imper? Romper barreras. Bien, gracias. Vamos a ver también ser cruz liberadora, obediencia, fe, santidad, ayudar, corrupción, sistema egoísta, no tener constancia, ¿sí? Mis temores, mis miedos, considerar a todos mis hermanos, ¿sí? Tolerancia nos llega, también están llegándonos en los mensajes muchas ¿sí? También nos están llegando los mensajes. Ser feliz. También dice ser mejor, la soberbia, resistencia, el temor, etc. Cada uno tiene un desafío. Cada uno tiene un desafío. Puede ser que haya desafíos comunes entre nosotros. Sí, puede ser que haya desafíos comunes entre nosotros. Claro, esta virtualidad nos impide y el tiempo también nos impide irnos tratando cada uno de estos puntos. Yo quisiera que no se olviden de esta hojita que hemos escrito, téngalo presente, ¿sí? Sus sueños, su desafío, téngalo al lado, ¿sí? Y vamos a volver otra vez a compartir la pantalla. Hay que tener en cuenta algo muy especial. Que vamos a ir mirando. Esta es nuestra orilla. Estos sueños, estos desafíos, esta es nuestra orilla. Los hemos podido ver. No debemos olvidarnos de esta orilla.
Desde aquí vamos a leer nosotros el Éxodo. Cuando nosotros sabemos asumir nuestros sueños, cuando tengo claro cuáles son mis desafíos, entonces los hago parte de mi cotidianidad. Lucho por ellos. Empiezo a reflexionar, a buscar una forma de solucionarlos. Y también me doy cuenta de algo, que puede hacer que no los consiga. Puede hacer que no los tenga. Lo mismo pasó con el Éxodo. Miren, si nosotros abrimos el libro del Éxodo, al inicio se presenta toda una realidad de opresión, de dolor. Y claro, el sueño del pueblo, ser libre. Y luego de 40 capítulos, resulta que el pueblo llega a las llanuras de Moab, pero no llega a la tierra prometida. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Tiene que venir el libro de Josué para poder entrar en la tierra prometida. Esta es una cuestión muy pedagógica. Y hay una teoría que llaman dentro de los biblistas la teoría del Hexateuco. Dice, normalmente los 5 primeros libros los llamamos el Pentateuco, ¿no? Empieza en el Génesis y termina en el libro del Deuteronomio. Pues bien, pero es como que la historia incompleta. Sí, Dios crea el mundo, etcétera, etcétera, todo lo demás, Abraham, las migraciones, la esclavitud, la liberación. Pero y la promesa hecha por Dios a Abraham de que van a tener una tierra no se da. No se da. Pero esto no es para que desanimemos y tiremos todo al tacho de la basura, entonces ahí queda su cosa, sino que para que nos demos cuenta de nuestra transitoriedad, nuestra fragilidad corpórea. Solamente cuando nos damos cuenta de que a veces los sueños no pueden realizarse por nuestra fragilidad, la historia bíblica adquiere muchos colores e ilumina. Es necesario, por lo tanto, desinstalarnos. Es necesario una experiencia, vivir esta experiencia inacabada, ¿sí? Vivir esta experiencia inacabada, llena de sorpresas, que es la vida. Nadie esperaba, por ejemplo, esta experiencia que estamos viviendo ya más de 1 año y más de la pandemia, que nos ha cerrado las puertas, que nos impide abrazarnos, que nos impide visitar a las personas, que nos impide tener el curso allá en Quito, pero abierta a nuevas posibilidades, esta posibilidad del Internet. Sí, si hubiéramos tenido el curso en Quito, no tendríamos gente de Venezuela, de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es necesario desinstalar, porque ese desinstalarnos, salir de ese ambiente cómodo, es el paso hacia la Pascua, ¿sí? Que cotidianamente nosotros tenemos. Entonces, la dinámica que yo deseo proponer al mirar el texto es preguntar por los movimientos de las personas al enfrentar diversas situaciones. Y entonces aquí vienen sus sueños y sus situaciones de desafío. Esa es la dinámica que usted debe tener muy claro, muy presente. ¿Qué es lo que le impide? Entonces, vamos a entrar con esto, para no quedarnos simplemente mirando en el Éxodo el punto victorioso que no se presenta. O simplemente querer mirar en el Éxodo ese momento fuerte de la presencia de las plagas, el cruce muy apoteósico del Mar Rojo, la entrega de la ley en el Sinaí. O sea, no quedarnos en esos momentos victoriosos líricos, sino hacer el camino para ir pintando, como en la diapositiva, las flores. Es necesario también tener muy presente que hay que enfrentarnos desde la fragilidad que somos. Bien, con esta pequeña introducción vamos un poquito a contextualizar el libro del Éxodo.
Bien, primero, este segundo libro de la Biblia se llama en hebreo Eliev Shemot. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Eliev Shemot significa el libro, estos son los nombres. ¿Sí? Así empieza el libro del Éxodo. Estos son los nombres, porque empieza a indicarnos quiénes son los que bajaron a Egipto junto con Jacob al encuentro con José. Entonces, para los judíos, el libro del Éxodo no se llama Éxodo, se llama el libro de los nombres. Claro, cada cultura tiene su forma de señalar las cosas. ¿Por qué le llamamos Éxodo? Es la traducción de los 70, del hebreo al griego, que se da más o menos por el año 300, entre el 300 y el 200. Los traductores del idioma hebreo y arameo al griego le pusieron a este libro los Éxodos. ¿Sí? Los Éxodos. ¿Por qué le pusieron los Éxodos? Por el acontecimiento central que ellos descubrieron al leer en el libro. Al leer este libro, que para los judíos era el libro de los nombres, dicen, no debe llamarse el libro de los nombres, no tiene mucho sentido. Vamos a ponerle el nombre en función del acontecimiento más importante. ¿Cuál es ese acontecimiento importante? El Éxodo. Entonces, por eso les llaman los Éxodos. Ahora bien, la literatura presente en estos textos, en este texto, así como el contenido teológico que se encuentra en el texto, son fruto de una constante relectura. Han de haber escuchado esta palabrita cuando estuvieron recibiendo la charla sobre hermenéutica. Sí, la relectura es mirar el texto, leer el texto desde el presente. ¿Sí? Leer el texto desde el presente. Y al leer el texto desde el presente, puedo continuar con la misma línea que tenía el texto o puedo cambiar la línea del texto. ¿Sí? Puedo darle otro sentido al texto. Eso es muy importante y eso es muy rico. El cómo yo hago la relectura. Y nosotros constantemente estamos haciendo estas relecturas del texto. Es más, nosotros hoy al entrar a leer el libro del Éxodo, vamos a hacer una relectura. Digamos, lo malo de nosotros es que no vamos a escribir y aumentar hojas en la Biblia con lo que nosotros reflexionamos. Si lo hiciéramos eso, entonces sacralizaríamos, haríamos sagrado ese texto que nosotros estamos escribiendo. Sobre la relectura, como yo miro desde mi situación, desde mis sueños, desde mis fragilidades, desde mis frustraciones y desde aquello que me impide alcanzar mis sueños, ¿cómo miro yo al Éxodo? Entonces, ahora bien, hay que tener en cuenta esta idea que estoy desarrollando, es que la literatura que nosotros encontramos en el texto bíblico y el contenido teológico del texto bíblico, del libro del Éxodo, no es fruto de una sola noche donde se escribió el texto, sino es constantes relecturas que a lo largo de muchísimos años llegaron a canonizarse y volverse sagrado el libro, ¿sí? Como nosotros lo tenemos hoy. Y para que nosotros lo tengamos hoy así como está escrito, han pasado muchísimos años donde se hicieron aumentos, se quitaron, se reinterpretaron acontecimientos. La gran densidad teológica que se expresa en el texto del libro del Éxodo, de manera general, ¿sí? Es toda esa inmensidad teológica, nos lleva a tener en cuenta un detalle muy especial. Hay una gran diferencia entre los éxodos históricos y el éxodo de la fe. Hay una cosa muy inmensa, muy grande. Hay un espacio, el río es muy ancho entre esos acontecimientos. Ahora, por este motivo resulta a veces imposible casi determinar correctamente el tiempo y el lugar en donde se dieron los sucesos. ¿Sí? En verdad el monte Sinaí es este monte que conocemos hoy día en la geografía como monte Sinaí. ¿Por qué parte se abrió el Mar Rojo? ¿En qué parte sucedió esto del Mar Rojo? ¿Cuál fue la ruta que trazaron o que fueron siguiendo cuando salieron de Egipto, Moisés y los israelitas? ¿En verdad salió esa cantidad inmensa que nos dice el texto? No, o sea, todas esas cosas
es la dimensión teológica fruto de las relecturas. No por eso quiere decir que es falso, no, no. En las relecturas está presente la inspiración de Dios. Estas cosas debieron haberlas visto un poquito en la cuestión de la hermenéutica, y si no se las vio, pues es momento de empezar a investigar un poquito sobre esta cuestión de la inspiración en el texto, en las relecturas. Bien, ahora vamos a determinar nosotros que hay, entre muchas formas, hay muchas formas de determinar, hay muchas formas, los expertos, cada experto bíblico tiene su propia forma de hacer un acercamiento al libro del Éxodo. Yo quiero compartir con ustedes que el libro del Éxodo se formó a fruto de unas 4 tradiciones, 4 etapas, ¿sí? Que forman el libro del Éxodo. Algunos dicen, no, ya eso está superado, otros, puede ser, pero yo lo presento hoy como una forma de pedagógica de ir comprendiendo los procesos que tuvo el libro del Éxodo para poder tener presente esas constantes de relecturas y cómo nosotros hoy lo vamos a ir releyendo. Bien, sigamos un poquito hacia adelante. Ahora bien, las investigaciones modernas nos dicen que hay varias salidas. No solamente hubo una salida, sino hubieron muchísimas salidas. Sí, muchos éxodos. La salida vamos a representar a los éxodos. Hay muchos éxodos. ¿Sí? Vamos a proponer 2 tipos de éxodos aquí, que son como los más relevantes. ¿Sí? Uno es el éxodo expulsión y el otro es éxodo huida. El éxodo expulsión coincide con la expulsión de los Hicsos. Este grupo cultural llegó a dominar Egipto entre el año más o menos 1750 a 1570 antes de Cristo. ¿Sí? 1750 a 1550 a.C. dominó unos 200 años más o menos, dominó a Egipto. La época de los faraones tuvo un declive y entraron los hicsos que venían desde la parte de Siria, más o menos de esos sectores, fueron bajando, estableciéndose, fueron formando las ciudades de estado en Palestina, luego llegaron a la parte norte de Egipto, se establecieron ahí y dominaron desde ahí una gran parte del territorio. Cuando las generaciones de faraones empezaron a retomar fuerza, lograron expulsar a los hicsos del gobierno, los enviaron. Un poquito algunos biblistas explican este acontecimiento de los hicsos con la presencia de los relatos bíblicos que hablan de José, ¿sí? De José en Egipto. Bien, decimos entonces que este primer éxodo está representado por esta expulsión de los hicsos en el año 1570 más o menos. Ellos salen desde la parte norte expulsados por los ejércitos de los faraones y se instalan en la parte sur de Palestina, más o menos por el sector de Cades Barnea. Sí, se instalan más o menos, déjenme ver si puedo adelantar. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos, este es el sector que estaba, el sector que dominaban los hicsos. Este sector es el sector que dominaban los hicsos. Y, perdón, en la parte sur, más hacia el sur, aquí ya nos faltó el mapa, se encontraba el lugar donde iban fortaleciéndose los faraones y lograron ir reconquistando su territorio, expulsaron a los hicsos y los hicsos salieron por la ruta norte, ¿sí? Escapando y llegaron a asentarse al sur de Palestina. Aquí tenemos Palestina, aquí tenemos el mar de Galilea, perdón, el mar Muerto, y este sector es el sector de Cades Barnea. Aquí se establecieron primero los hicsos al ser expulsados de Egipto en el año 1500. Se cree que, nos dicen los especialistas, se cree que de esta expulsión de estos grupos de los hicsos se formaron las tribus de Simeón, Judá y Caleb. ¿Sí? Un poquito se fueron formando en estos sectores y luego se ubicarán en esta parte estas tribus. Ahora bien, regresemos a nuestra segunda salida. Nuestra segunda salida se la conoce como el éxodo huida.
Sí, y es lo que nosotros tenemos registrado, si vale decir el término, en el libro del Éxodo. Y es en la época del faraón Ramsés II, el año 1250 antes de Cristo. Y tengamos en cuenta la diferencia de años, ¿sí? La diferencia de años de 1500 al 1200, hay más o menos unos 300 años, que se da entre la una y la otra. No es que no hubieron varias, pero estamos poniendo las más representativas. Aquí el personaje central de esta huida es Moisés, con una serie de clanes y linajes que escapan de la opresión que hace el faraón Ramsés II. Tener en cuenta una cosa muy importante, Ramsés II se caracterizó porque utilizaba la mano de obra de los pueblos semitas, ¿sí? Se entiende pueblos semitas a todos aquellos pueblos que estaban en la parte de la Palestina. Pues Ramsés II salían oleadas de soldados a conquistar, a guerrear a las ciudades-estados de Palestina, tomaban presos, los llevaban a trabajar en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Para eso necesitaba mano de obra. Hay muchos historiadores que van indicando que no eran solamente esclavos, sino también a gente libre que trabajaba ahí. Pero lo importante es que Ramsés II ejerció una presión tal en el trabajo que la gente se agobió y decidió escapar. ¿Sí? Ellos salieron más o menos por el desierto, siguieron la parte del desierto, volví a recitar al mapa, ¿sí? Siguieron normalmente la ruta que nos presenta imaginariamente en el libro del Éxodo. La ruta es esta la que plantea y es la que expresa en el tiempo de la salida de Ramsés II. Hacen todo este recorrido y llegan entrando por Moab, ¿sí? Por la Transjordania, es decir, aquí está el río Jordán, la Transjordania es de este lado hacia el este, entran por la Transjordania, por los valles de la Transjordania y llegan hasta la parte de Jericó. El libro del Éxodo termina en esta parte. Aquí en estas montañas, Moisés subirá a uno de estos montes aquí en la parte de los territorios de Moab y divisará la tierra prometida. Sí, divisará la tierra prometida y ahí morirá Moisés. Será Josué el que junto con el pueblo ingresen a tomar Jericó y así entran a conquistar la tierra prometida. Pero esa es otra historia. Bien, entonces este que está con colorcito azul es la ruta que van a seguir aquellos que escapan en el segundo éxodo que llamamos el éxodo huida. No lo vamos a colocar esta parte de aquí que es cómo se unen con la parte de aquel ya otro grupo que ya estaba presente anteriormente. Bien, una vez teniendo presente esto, vamos al segundo momento. El segundo momento, ¿sí? Es una vez que se reunieron todos estos grupos que salieron desde Egipto, también hay grupos que se los unen. Hay grupos que se los unen en Palestina, ¿sí? Tanto en los del primer éxodo como los del segundo éxodo logran ubicarse en la parte central de Israel, de Palestina, perdón, se ubican en la parte central de Palestina y a ese grupo que se ha reunido en esa parte central de Palestina se unen otras tribus, otros clanes, otros grupos humanos del mismo sector. Especialmente se va a unir aquellos que tienen el deseo, o que mejor dicho, no es que tienen el deseo, sino aquellos que tienen una experiencia religiosa muy especial. La experiencia religiosa muy especial que tienen ellos es que para ellos Dios les hizo salir a su pueblo de la esclavitud. O sea, cada pueblo tiene una experiencia, cada éxodo tiene una experiencia concreta de salida y tiene un objetivo de salida y tiene una tónica especial de salida. Tengo un por qué salgo, de dónde salgo, hacia dónde voy, ¿sí? Cada uno. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos oleadas de migrantes venezolanos que ya tiempos que van cruzando nuestros territorios. ¿Hacia dónde van? No quieren quedarse tanto en el Ecuador.
quieren llegar a Argentina, quieren llegar a Chile. Entonces, en su mente está es ese punto, yo voy para allá. ¿Qué es lo que les mueve? ¿Qué les mueve salir? Sí, ¿por qué dejar su tierra? ¿Por qué dejar su situación? ¿Y qué les motiva todo el camino que tienen que hacer la gran mayoría a veces a pie? Entonces, todas esas experiencias van determinando una forma de esperanza, una forma de mirar a Dios. Sería muy interesante conversar con ellos, por ejemplo, ¿quién es Dios para ellos? ¿Qué imagen tienen de Dios? ¿Sí? ¿Qué imagen tienen ellos de la unidad del grupo que van haciendo, que van formando? Nosotros que estamos ubicados, que tenemos nuestros hogares, que de una u otra manera estamos estables en nuestra zona de confort, ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Sí? Para nosotros no va a ser un Dios que libera, ¿sí? Va a ser un Dios que nos protege porque estamos ya en un lugar concreto. Ahora bien, decimos que se unen en el centro estos grupos. Sí, está presente esto en el libro de Josué y aquí se desarrolla algo muy especial. Empieza a generarse la idea del éxodo. ¿Sí? Los recuerdos de las tribus que llegan, cada tribu va aportando su experiencia, va aportando sus tradiciones y se van uniendo en una sola tradición, ¿sí? Con grandes temas. ¿Cuáles son esos temas? Sinaí, Moisés, desierto. Así empiezan las tradiciones del Éxodo. En función de estos 3 puntos centrales. Entonces surgen, por lo tanto, relatos épicos, textos litúrgicos, textos culturales, y se reafirman en grandes santuarios que van a ser muy importantes y que se van a mencionar a lo largo del Antiguo Testamento, el santuario de Gilgal y el santuario de Siquem, que van a ser lugares claves dentro de la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Pero ante estos 2 santuarios se unen estas tradiciones. Ahora, aquí hay algo muy especial que quiero tener presente, la Fratelli Tutti, que nos habla el Papa Francisco, especialmente en sus capítulos 6 y capítulo 8. ¿Sí? En el capítulo 6 y el capítulo 8 nos habla, en el capítulo 6 concretamente, nos habla del diálogo. ¿Qué significa dialogar? Nos va a decir el Papa. Y nos va a decir que a dialogar significa acercarse, expresarse, escucharse, mirarse. Son palabritas claves que va teniendo presente. ¿Sí? Es todo lo que hacen al unirse las tribus y exponer sus vivencias, sus tradiciones. Están dialogando, conversando, se conocen, se comprenden, buscan puntos de contacto. Y es lo que hicieron. Esta amistad social, ¿sí? ¿Para qué? Para generar un encuentro cultural y formar una gran cultura, un gran pueblo, una gran unidad. De todos se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. ¿Sí? Decía alguien, enseñaba una profesora de mi escuela, ¿no? Entonces, siempre vamos en ese constante abierto hacia el diálogo. Pero el Papa nos propone como cultura de una nueva realidad, ¿sí? ¿Cómo salimos de esta pandemia? ¿Cómo debemos salir los creyentes de esta pandemia? Debemos salir con una de estas cualidades, el diálogo, ¿sí? Es decir, poder entrar en contacto con otros, respetar la dignidad de los otros, ¿sí? Integrar la diferencia. Solamente cuando hay diálogo y nos despojamos del diálogo, de nuestros prejuicios, de nuestras preconcepciones, podemos nosotros aceptar al otro. Recuerde, estamos dialogando, no imponiendo las ideas. Con lo que surgió aquí en el pueblo de Palestina, en estas 2 uniones de estas tradiciones de varios grupos
que no salieron juntos, que no tuvieron la misma experiencia, pero que entran en diálogo en función de ideales comunes. El ideal común, crear o entrar a la tierra prometida, vivir en una tierra que emana leche y miel, una tierra donde haya justicia, una tierra donde haya solidaridad, una tierra donde haya fraternidad, y escapamos de situaciones muy duras, opresiones, ¿sí? ¿Quién nos ayudó en eso? Dios. Entonces se forman las tradiciones. Sería muy importante, por ejemplo, dialogar en nuestras familias sobre cuáles son los sueños que tiene la familia. Hemos pasado un año encerrados, viviendo en familia, pero no es que sea color de rosa. La situación de las familias por la situación económica o la situación de vivencia se han vuelto muy violentas, y este año para muchos ha sido verdaderos infiernos, violencia intrafamiliar, y no hay a quien pedir auxilio. Entonces es momento de ponernos a conversar entre nosotros sobre nuestros sueños, qué es lo que nos une, cómo deberíamos la familia buscar algo, un proyecto, un horizonte, generar un proyecto de vida, enfrentar los desafíos. Uno de los grandes desafíos que estamos viviendo es, por un lado, el virus. No sabemos dónde está el virus. Andamos a la defensiva, cargados del alcohol como que fuera una pistola de alcohol. ¿Sí? Hay muchos que ya ni les va ni les viene. Pues, yo ya me contaminé y punto, se va el problema. O la situación de necesidad de dinero, de trabajo, me hace hacer cualquier cosa. Entonces, hay muchas cosas que también deberíamos dialogar y ver, a ver, ¿qué hacemos para solucionar? ¿Sí? Como están las proyecciones para el Ecuador sobre la cuestión de la vacuna como solución al problema, yo creo, disculpen a veces un poco la situación trágica, pero yo creo que llegará el 2022 y no nos vacunaremos todos y volverá otra vez una mutación del virus. O sea, a veces resulta así, ¿no? Porque ya se vacunaron unos y la gran cantidad no, y sigue mutando el virus. No sé cómo sea en otros lugares, en otras realidades, pero la situación va por ese lado, ¿no? Es necesario entonces el diálogo y ver qué hacemos entre nosotros, porque si esperamos a que nos den resolviendo el problema desde arriba, no nos lo van a hacer. Es necesario dialogar, ¿sí? Lo que nos propone esa. Para construir una nueva sociedad hay que dialogar. Es la forma como salir de este mundo, de esta pandemia, de esta crisis que nos propone. Y la otra cosa que nos dice el Papa, también en la Fratelli Tutti, es en el capítulo 8 sobre las religiones al servicio de la fraternidad. Un temita muy hermoso, muy hermoso. Las religiones al servicio de la fraternidad. No hay religión más que otra. No podemos negar las experiencias de Dios que tenemos. No puedo decir que mi experiencia de Dios que yo tengo, porque he estudiado la Biblia, porque me gusta la Biblia, es más que la de todos ustedes. No, eso no es. Si digo eso, despídanme y ya. Cada experiencia de Dios que cada uno tiene es muy valiosa y es necesario compartirla. Es necesario compartirla. Y es necesario crear una experiencia comunitaria de Dios. La religión, si vale decir el término, es eso, es una experiencia comunitaria de Dios. Pero aquí surge un problema que a veces encasillamos a la religión en preceptos, en normas, en leyes, y de aquí nadie se mueve, y aquel que se sale de estos preceptos ya se va al quinto infierno a ser frito como una fritada, ¿eh? Ya me dio hambre. Bueno, es importante que los líderes religiosos, que los pastores, nos dirá el Papa, los líderes religiosos están llamados a ser auténticos dialogantes. ¿Qué cosa? Los líderes religiosos ser auténticos dialogantes.
aquí en este momento que estamos del libro del Éxodo, cuando se unen entre varias tribus que han tenido experiencias distintas, es ese diálogo religioso para formar algo ecuménico entre todos. ¿Cuáles son esas grandes tradiciones del Éxodo? Bien, vamos a continuar un poquito, no nos detengamos. No sé cómo vamos con el tiempo. Perdón, déjenme ver. Vaya. Vamos a continuar un poquito. Tenemos un tercer momento, y este tercer momento es que cuando todo este acontecimiento anterior ya está madurando, surge la monarquía en el pueblo de Israel. Y la monarquía ya es una estructura jurídico, social, político, religiosa. El pueblo adquiere ya una identidad de nación, de país. Hasta antes no lo era. Pero ya el convertirse en una monarquía ya da unos límites, ya da una identidad, etcétera, etcétera. Esos cuestiones de derecho jurídico lo van mencionando. Más o menos para el siglo X antes de Cristo, el año 1000 más o menos antes de Cristo, cuando se establece la monarquía, concretamente ya con Saúl, con David y Salomón, más o menos, empieza a organizarse todas estas tradiciones orales. ¿Por qué tengo que organizar y recoger las tradiciones? Sí, las tradiciones son el alma y son los ejes fundantes de los pueblos, y es necesario tener presente nuestras tradiciones. Hay que releer las tradiciones, hay que conocer las tradiciones, hay que saber por qué yo soy así. Aquí también viene una cosa muy importante. ¿Cuáles son nuestras tradiciones? Por ejemplo, estamos en época de Cuaresma. ¿Cuál es la tradición que tienen sus familias en Cuaresma? En mi pueblo, por ejemplo, en Semana Santa, el día de Sábado de Gloria, había una comida especial. ¿Sí? También aquí en la Sierra, en la Fanesca, una comida especial en el Viernes Santo. O sea, esas son tradiciones que nos unen, que nos identifican. Y cada lugar, cada grupo tiene sus tradiciones. Y es necesario releerlas. ¿Sí? Porque eso nos fortalece, eso nos da consistencia. Si perdemos las tradiciones, perdemos la unidad. Otro camino de fraternidad es dialogar, el diálogo entre las tradiciones. Es lo que hace entonces aquella corriente que se conoce como la historia, como el yavista. ¿Sí? Se caracteriza porque llama a Dios, le va a llamar como Yahvé, es muy pintoresca, es muy dinámica, muy alegre, digamos, ¿no? Bueno, también añitos después, en 930, hay un grave problema en Israel y Israel se divide en dos reinos después de la muerte de Salomón. Y entonces, a partir de ahí surge una nueva relectura, especialmente desde el Reino del Norte. Una lectura del Éxodo y especialmente a la figura de Salomón. ¿Sí? Salomón va a ser cuestionado. Claro, lo cuestionaron después lo cuestionaron en vida también, pero cuando ya murió, pues había una forma mejor y más fácil de cuestionarlo, ¿no? Se lo identificó a Salomón con el faraón. Y muchos de los diálogos que se tienen en cuenta, que tiene Moisés con el faraón, o de la expresión como actúa el faraón, no está hablando tanto del faraón de Egipto, de Ramsés II, sino está hablando de este faraón, entre comillas, digamos, Salomón, y su actuar. ¿Sí? Entonces aquí surge un cuestionamiento que se hace a Salomón y se lo reescribe, se lo relee en el libro del Éxodo. Surge entonces aquello que conocemos como la tradición eloísta. Se caracteriza porque llama a Dios como Elohim, y sobresale aquí todos los relatos sobre el Sinaí. Todo ese relato alrededor del Sinaí tiene mucho que ver con esta experiencia de la corriente eloísta. Una mirada desde el eloísmo y una crítica fuerte a Salomón. Surgen entonces aquí muchos textos a partir del siglo VII
antes de Cristo, a partir del siglo VII antes de Cristo, cuando se destruye el reino del norte bajo el dominio de los asirios. Mucha gente huye desde el reino del norte hacia el reino del sur, ¿sí? Desde Samaria huyen hacia Judá, y las tradiciones se vuelven a unir, se vuelven a mezclar, y la tradición ya vista va a ser la que tiene como un poquito más de hegemonía. Bien, esto un poquito tener presente cómo se va formando el libro. Ahora, hay un cuarto momento que es este momento del exilio y el posexilio, una relectura final que se da al libro del Éxodo. Esta relectura tiene como eje central, el acontecimiento central, el exilio a Babilonia, año 587 al 539, son 50 años que se pasa en el desierto. Sí, es una relectura final que se va a dar al libro del Pentateuco, concretamente a todos los libros del Pentateuco se le da el brochazo final, si vale decir el término. El tema central que va a tener presente esta relectura es el tema de la esclavitud y la libertad. Claro, porque ellos están viviendo, siendo esclavos en tierra extranjera, ¿no? Ese salmo muy bonito, ¿no? Nos piden que cantemos cantos a Sion, y cómo cantar cantos a Sion en tierra extranjera. Sí, es ese lamentarse por cómo vivían en su tierra y la experiencia de esclavitud y el deseo de libertad. Muy presente estos textos. Los tenemos en Isaías 40 al 55. ¿Sí? En la época del posexilio surge una nueva corriente que se va a conocer como el deuteronomista y la sacerdotal, que releen el Éxodo y le dan ese toque muy especial de lo cultural, lo festivo, lo litúrgico. Antes era más histórico, era como más épico, los acontecimientos donde Dios se hace presente y dialoga con los pueblos, los personajes más fuertes, Dios que cuida al pueblo, Dios que alimenta al pueblo, el pueblo que desobedece, Dios que lo protege, etc. Pero a partir de esta experiencia del exilio y del posexilio, va a surgir en cambio una nueva visión que se le da al Éxodo, y es toda la cuestión litúrgica. Sí, toda la cuestión litúrgica, toda la cuestión del culto. Entonces aquí aparece, por ejemplo, el relato de la Pascua, cómo hay que matar al cordero, cómo hay que comer las verduras, las hierbas amargas, etcétera. Cómo hay que hacer la tienda del santuario donde está Dios, cómo tiene que vestirse el sumo sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, ¿no? ¿Qué hay que hacer con las tablas de la ley que Dios dio a Moisés? ¿Dónde hay que colocar? ¿Cómo tiene que estar el arca de la alianza? ¿Hacia qué lado tiene que estar la entrada de la tienda de la alianza? Etcétera, etcétera. Todo eso no es otra cosa sino esta lectura deuteronomista y sacerdotal, concretamente más sacerdotal, que va a dominar, si vale decir, el contexto después del exilio, o lo que se llama el post-exilio. Esdras tendrá aquí un papel muy importante y le dará al libro del Éxodo y a todo el Pentateuco una categoría de ley, como una constitución, y lo sacralizará. Bien, entonces, con estas características vamos a ver que de estas formas se fue formando lo que nosotros tenemos o conocemos como el libro del Éxodo, y que lo tenemos hasta nosotros, ¿sí? El libro del Éxodo, entonces, no nos cuenta solamente un hecho lineal de un personaje y un grupo concreto de personas que escapan de Egipto, sino nos da toda una experiencia de relecturas cotidianas que vamos nosotros realizando, que han ido realizando a lo largo del tiempo. ¿Esto qué debe enseñarnos a nosotros? Esto debe enseñarnos también a nosotros a saber hacer relecturas de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, nosotros estamos viviendo una época de pandemia. ¿Cómo releo la vida? ¿Cómo entiendo yo la vida? ¿Sí? Tal vez mis sueños, que usted escribió ahí sus sueños, no eran los mismos sueños que tenía antes de la pandemia, ni serán los mismos sueños tal vez después de la pandemia.
¿Es por qué? Porque usted hace relecturas cotidianas constantemente. Tal vez a veces las hace de manera inconsciente. Pero es bueno que las hagamos de manera consciente. Si les es posible, escríbanla, plásmenla de una u otra manera en un papel y vaya teniendo en cuenta cómo va madurando su experiencia de la vida. ¿Sí? Esto es parte del discernimiento. ¿Sí? Y ahí buscamos un acompañamiento para poder guiarnos e ir haciendo un caminar en la vida. Bien. No sé, hasta aquí quisiera tener en cuenta. Bien, tenemos un tiempito más. Quisiera continuar un poquito más sobre algo sobre la cuestión narrativa del texto, la cuestión literaria del texto. Sí, mirar el libro del Éxodo desde el punto de vista literario, vamos a encontrarnos con tres grandes materiales que está presente en el libro del Éxodo. Entonces, un material es un material narrativo. ¿Y qué es esto del material narrativo? El material narrativo es la descripción de acontecimientos, de hazañas, de hechos. Es la forma lírica de expresar los acontecimientos. ¿Sí? Es muy rica. Aquí se narra, por ejemplo, las hazañas del Éxodo, todos estos acontecimientos del dial de la vocación de Moisés, toda la experiencia anterior a Moisés, el diálogo que Moisés tiene con los faraón, el actuar del faraón, las plagas, como también el cruce del Mar Rojo, esa forma épica que uno encuentra y que se emociona cuando lee el texto y se imagina a los personajes. Hay muchos géneros literarios en este material narrativo. Aquí tenemos el género épico, relatos vocacionales, cantos heroicos, teofanías, litigios, genealogías, etc. Todo ese material, esos géneros literarios son parte de este material narrativo. Otro grupo es material legal, y hay concretamente tres grandes bloques. En este material legal hay tres cuerpos, ¿no? El decálogo, es toda una experiencia. En Éxodo 20 está enumerado las 10 palabras de Yahvé. Luego tenemos otro bloque, que es el código de la alianza, que no es otra cosa sino una aplicación del decálogo al quehacer cotidiano de la vida. Y luego hay otro tercer bloque, que son las normas cultuales, que es toda la tercera última parte del libro del Éxodo, donde se expresan cómo tienen que ser aquellas normas de comportamiento vistas desde lo legal sagrado. ¿Sí? Desde lo legal sagrado, cómo tienen que ser los sacrificios, cómo tiene que ser el actuar. Este es el gran material que encontramos en este punto legal. Y luego tenemos un punto litúrgico. ¿Sí? El material litúrgico está mezclado con los relatos. Es más difícil de poderlos seleccionar en bloques. ¿Sí? Está regado en medio de los relatos, en medio de la cuestión narrativa. Entre lo narrativo y lo legal está lo litúrgico mezclado. Entonces hay que tener, como decir, un poquito de ojo clínico para ir descubriendo, a ver, esto es cuestión litúrgica. ¿Sí? Por ejemplo, nos están narrando la teofanía del Éxodo, perdón, la teofanía de Dios en el monte Sinaí, ¿sí? Y vemos ahí, por ejemplo, que ese relato así pequeñito, donde dice, y Moisés se cubrió la cara para no ver a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión litúrgica. ¿Por qué? Litúrgicamente no se puede ver a Dios. Hay una prohibición de mirar a Dios. Entonces, todas estas cuestiones están ahí escritas como sutilmente, y uno tiene que irlas sacando, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí toda la cuestión de cómo hay que matar al cordero, cuándo hay que matar al cordero, cómo hay que comer el cordero, cómo hay que hacer el pan ácimo, cómo tiene que ser hecho el pan ácimo. Todas estas cuestiones son litúrgicas, no son solamente narrativas,
sino son litúrgicas. Nos está enseñando cómo tiene que hacerse, ¿no? Y es más, esta cuestión litúrgica hoy en día los judíos lo siguen practicando en su noche del Sabbat. También tenemos ahí las normas del santuario, las normas del culto, ¿no? Esto un poquito tener en cuenta en cuanto a lo que sería la norma litúrgica que nos presenta el libro del Éxodo. Y paso a una última parte antes de entrar a un pequeño diálogo que quisiera abrirlo, es la estructura del libro. Hay muchas formas como se puede dividir el libro del Éxodo, y cada biblista tiene su propia forma, cada corriente de interpretación tiene su propia forma de estudiar el libro. Y yo propongo esta, me pareció un poquito interesante, una primera parte, los 15 primeros capítulos, conocida como la liberación de Egipto, ¿sí? Donde hay varios, podríamos decir, varios subcapítulos, donde está toda primero la experiencia, la realidad que vive el pueblo de opresión, luego los éxodos o las luchas que van surgiendo de diversa forma hasta llegar a la presencia de Moisés, ¿sí? La experiencia de Moisés, etcétera, todo ese acontecimiento. Luego tenemos la experiencia del desierto, ¿no? Desde cruzan el Mar Rojo hasta llegar al monte Sinaí. Entonces hay también una experiencia ahí de vida que tiene el pueblo. Otro momento es el momento de la alianza, ¿sí? La entrega de los 10 mandamientos, cómo se van a aplicar los mandamientos. Esa es la otra parte de la alianza, ¿no? Cómo el pueblo acepta vivir los mandamientos. Aquí tenemos también el relato del becerro de oro, etcétera. Muchas cosas que tenemos presente en esta parte. Y por último, el proyecto del segundo templo, que se conoce, que es una relectura ya desde este punto de vista de la experiencia del post-exilio, que relee y presenta la nueva forma de cómo va a ser Israel después del exilio de Babilonia, pero esa experiencia o esa idea o ideología que tienen presente Esdras y Nehemías, la plasman aquí en el libro del Éxodo para que tenga un carácter sagrado su propuesta de vivencia que van a tener a partir del año 500 a.C. Esto un poquito para tener presente la estructura del libro. A breves rasgos quisiera abrir un diálogo, no sé si me es posible, si los organizadores me permiten, y quisiera escuchar a las personas sí, escuchar a las personas, si quieren compartirlas por el chat, si nos ayuda Katy y Padre Lauren recogiendo algunas ideas, por favor, o coordinando esta parte. Con mucho gusto. Y ya tienen práctica, el chat es una forma. Y levantando la manito en la lista abriendo participantes es otra forma. Bien, gracias entonces. Entonces está abierta. No propongo una pregunta concreta de reflexión. Simplemente yo quisiera escuchar una resonancia de lo que más le ha llamado la atención, de qué es lo que le choca, qué es lo que le gusta, qué es lo que usted opina. Aquí tenemos algo en la parte del chat, nos dice Carmen Velasco. Es urgente y necesario hoy hacer relecturas de la historia personal, pero dentro del contexto familiar y social, pues somos un pueblo, somos sociedad, es decir, debemos leer la historia como humanidad. Sí, muy bien, esa es una corriente muy antropológica. Somos humanidad. Es una palabrita muy especial que nos hemos olvidado, ¿sí? Que nos hemos olvidado y que tal vez el confinamiento nos regresó a darnos cuenta que somos humanidad, que somos humanos. O sea, miren, así como hay gente que le importa un comino la vida y que actúan por donde quiera, también hay gente que hace cosas inmensas y grandiosas y que los medios de comunicación no los publican y que nos cuestiona ese comportamiento. ¿Por qué? Porque es tan positivo
que nosotros por miedo o por cualquier cosa no lo hacemos. Yo qué sé, compartir el Wi-Fi de su casa con los que no tienen. A mí me llamaba mucho la atención en ese tiempo en que se estaba viviendo mucho la pandemia, no sé si recuerdan, pero me quedó a mí metido un restaurante en Cuenca, que como no tenían clientes, pues ¿qué hicieron? Abrieron el Wi-Fi para los niños del campo que no tenían Wi-Fi y que vengan a recibir las clases ahí. Y es más, no solamente les daban el Wi-Fi gratis, sino también les daban algo de comer una media mañana, ¿sí? Entonces, eso es una cosa muy interesante. Y así hay cosas grandísimas, grandísimas, ¿no? Cosas muy buenas que se hacen. Las diócesis generaron los bancos de alimentos, los bancos de medicinas, ¿sí? Tantas cosas inmensas, ¿no? Tantas cosas grandes. Bien, por ahí dice, ¿cómo se debe diferenciar o entender los nombres de Yahvé y Elohim? Pues bueno, a veces las traducciones nos van diciendo, nos vienen escritas, se va a decir, una traducción, debemos decir más científica, digamos, no sé si va a decir el término o la palabra, va a ponerle Yahvé, donde es Yahvé, y otro va a poner Elohim, pero también otras traducciones simplemente la va a poner Dios o Señor, y claro, ahí uno se pierde. Y claro, como uno lee el texto en español que ya ha sido traducido, pues no se da cuenta de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues Yahvé, Señor, Elohim, Señor. La característica simplemente es esa orientación desde donde yo quiero mirar a Dios. ¿Cómo es Dios para mí? El Dios Yahvé es un Dios más humanizado. El Dios Elohim es como un Dios más de justicia. ¿Sí? Bien. A ver, ya se me fueron para arriba los chats. Me parece. A ver, Jorge Guevara pedía la palabra. ¿Ya bien? Por favor. Jorge, activa. Pues, a ver, por favor, mi hermanito, la pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué la numeración de los años hace constar de más a menos en aquellos tiempos? Ejemplo, 1750 a 1550. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, vamos a ver. La explicación obedece a la forma de, llamémoslo así, de cristianizar el tiempo que se ha dado. ¿Sí? Cada cultura tiene una forma de contar los años, cada cultura, cada pueblo, ¿no? Los judíos tienen una forma de contar los años, los cristianos tenemos una forma de contar los años, los árabes tienen una forma de contar los años, y eso va a depender de sus experiencias fundantes. ¿Sí? Recuerden, hasta hace no muchos años atrás, yo creo que en el año 1900 y pico, se decía el año, supongamos, pongo como ejemplo, el año 2021, el año del Señor 2021, decía así, más o menos se decía así, y en los escritos se ponía así, ¿no? El año del Señor. El año del Señor hacía alusión a Jesucristo. Entonces, desde que nació Jesucristo, llevamos hasta hoy día 2021 años, ¿sí? En el siglo, si no estoy muy cierto, si no me ayudan, por favor, siglo V, creo, se divide o se da esta forma de datar los años en función de que Cristo, Jesús, el nacimiento de Jesús es el año 0, ¿sí? Todo lo que viene a partir de Jesús hacia nosotros va a ir subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero todo lo que está antes de Jesús va a ir bajando. Sí, va a ir bajando. Por eso es que se va a tener presente y se dice antes de Cristo o después de Cristo.
Entonces se tiene presente el año 0 como el año del nacimiento de Cristo. Los cálculos astronómicos o los cálculos científicos van a indicar de que cuando se hizo este cálculo para datar hay un error de más o menos 6 años. Sí, pero bueno, no nos hacemos problema. En todo el mundo hoy estamos en el año 2020. Ya no se dice antes de Cristo, después de Cristo, sino se dice de nuestra era común, ¿sí? Como una forma de diálogo con las personas. Es simplemente ese detalle, ¿sí? Espero haberle un poquito resuelto su dificultad, don Jorge. A ver, hay ¿Alguien tenía Armando Rodas? Quizás, si me permite, Danilo. Sí, por favor, padre. Hay un libro que se hizo famoso hace 40 años, Cristo, el centro del tiempo. Y eso describe cómo el occidente y sobre todo católicos y cristianos aceptaron con esos cálculos que nos ha hecho mención Danilo, aceptaron poner año 1 de la era de Cristo, cristiana, se pusieron de acuerdo, lo aceptaron y empezaron a contar el tiempo desde el año que nació Jesús, porque para ellos y nosotros Jesús es el centro del tiempo. Ya, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo contar los años anteriores a Jesús? Bueno, pues empieza desde el año de Jesús y yendo hacia la antigüedad van subiendo los años. Es una forma lógica. El año anterior a nacer Jesús sucedió esto. 100 años o 300 años antes de que Jesús nazca, estaban ahí la invasión griega y los macabeos. Y así hasta llegar al año 1000, que antes de que Jesús nazca, ahí estaba el rey David. Y así van subiendo los años conforme nos distanciamos del nacimiento de Jesús. Y desde que Jesús nace, pues van aumentando los años hasta el día de hoy. Por eso dibujamos una escalerita, Jesús el centro del tiempo, y van subiendo los años hasta el día de hoy, y van subiendo los años desde Jesús hasta los picapiedras. Ya, en las cintas del tiempo, ahí tienes el folleto 1, ¿verdad, Katy? En el taller 1, Jorge, verás estos dibujos. Ya le voy a poner. Muy bien, padre, gracias. Y ahí está Armando pidiendo, Katy está poniendo, si le dieran la vuelta se vería mejor para no dañar. Eso, ¿ve? Muy bien, gracias, Katy. Desde la izquierda, desde Abraham y Sara, ¿los ven? Esa parejita pues va bajando hasta el año 1. Todos, si vamos por dibujos, Abraham y Sara, 1800 antes de que nazca Jesús. 1300, Moisés. Seguimos bajando. 1200, Josué y las tribus. Año 1000, el rey David. Año 800, los profetas, que siguen bajando hasta que casi desaparecen. Año 600, Josías, el gran restaurador. No tiene dibujo. Año 500, los... ¿qué dice ahí? Exilio. Los... Exilio y sacerdotes. Exilio y posexilio. Están sí clamando. En el folleto se ve más claro. Año 400,
Han vuelto los judíos y ahora están restaurando con Esdras y Nehemías las murallas, el templo, lo que nos habló ayer Katy. Y luego siguen las novelas, Ruth, novelas, ven esas novelas preciosas. Luego año 200 los macabeos y el año 1, plin plin, Dios se le ocurrió enviar a su hijo que nazca en el vientre de una muchacha llamada María y con José, San José su esposo. Y desde ahí sigue subiendo la escalerita. 50 años más tarde tenemos escribiendo a Pablo los primeros escritos. Pasan 20 años y ya comienzan los evangelistas a escribir. Ya Jesús había muerto en el año 30, ¿verdad? Antes de que Pablo se ponga a escribir. Pablo era un joven que estaría ahí entre el público que veía crucificar a Jesús y hasta llegar al año 100, donde siguen otros escritos, cartas apostólicas, y en el año 1000, ahí se dividen los cristianos, se forma la Iglesia ortodoxa, y en el año 1500 a Lutero, un religioso agustino, se le ocurre separarse de la Iglesia con buenas razones. Y en el año 2000, pues no sé lo que pasó ahí, yo ya había nacido. Y hoy, pues el año 2021, yo estoy aquí delante de ustedes y ustedes están en sus casas. Ese es el día de hoy. Y abajo tienen una línea que a mí me encanta, esa línea simbólica. La tradición oral la tradición oral son una línea bien difuminada. Solo se habla todo lo de Abraham, Moisés, Josué, David. Nada, no hay ningún escrito. Recién hay pequeños papiros a partir del año 800 que recogen los escribas, fariseos no, porque todavía no se fundan. Y recién en el año 400 se hace redacción. Se hace la redacción de los libros. ¿Sí? Ya, alguien nos interrumpe, le interesa saber en qué año estamos hoy. Pues en el 2021, ya pueden venir al centro bíblico y les regalo un calendario. Hay un margen de error de 6 años, pero que no lo consideramos. Solo eso es una curiosidad para los que quieran y sean curiosos. ¿En qué año nació Jesús? Bueno, pues quizás en el año 4 o 5 antes del nacimiento de Jesús, pero eso es una curiosidad que más que aclarar confunde. ¿En qué año están los judíos? Pues no sé, en el año 2000. ¿En qué año están los budistas? Pues en el año 5000 no sé cuánto. ¿En qué año están los de Japón? Pues en el año, pues no sé, ya me he olvidado. Y, claro, cada cultura tiene un año, pero la banca, los negocios han escogido por cuestión de entendimiento, de interés comercial, la hegemonía en el mundo es la era cristiana. Por eso nuestras computadoras se actualizan
con los años de la era cristiana. Armando, Esmerita. Ahí. Una pregunta, profesor Danilo. Muy buenos días, primeramente, ¿no? No sé, en la parte de usted sobre la literatura, en la parte 3, 3 cuerpos, Decálogo, Éxodo y Código de la Alianza, pone Éxodo 20, capítulo 20, versículo 22, 23, 19. ¿Está correcto? Sí, a ver, es Éxodo capítulo 20, versículo 22 Al 23. No, al capítulo 23, versículo 19. Pero es que ahí tendría que ir punto y coma, ¿no? No, es que es una lectura, la liñita, recuerden, la línea indica hasta dónde va la lectura. Sí, por eso, capítulo 22, 23. 22, del capítulo, desde el versículo 22, 23, vamos a leer hasta el 23, cuando está una coma después del número, indica que es un capítulo. Ya, capítulo 19, correcto. Ya. Gracias. Una ayudita, Armando, folleto 1, página no sé cuál, tienes toda esa explicación. Folleto 1. Por cuestión técnica tenemos que enviarles a que se coman su buñuelo, su pan y su café. Le sacamos a todos por cuestiones técnicas y nos vemos en media hora. Buen provecho y una Ave María, me voy a sacar una muela. Chao, chao.